nivel guapo. Pues mira, yo creo que empezamos el podcast por vergüenza. Wow. Él es un tío que cada día, sin fallo, va a las 6 de la mañana al gimnasio, se cuida en la alimentación. La cagas bastante y dices, a nadie le importa. Si he tartamudeado o si en un momento me he quedado en blanco. Enrique, ¿qué te faltaría decirle a tu hijo? Y, Miguel, ¿qué te faltaría decirle a tu padre que nunca le has dicho? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vida Emprende. Mi nombre es Alejandro Ortiz y hoy, otra vez en la Veo de Moncada, por favor, emprendedores, empresarios de Moncada, Sardañola, Ripollet, venir, tenéis un espacio para poder explicar vuestro negocio y sobre todo explicar vuestro día a día y dar un poco de visibilidad a los negocios de locales. Así que venir a la Veo de Moncada para poder daros esas explicaciones y ese escaparate para poder dar esa visibilidad. En el día de hoy me hace mucha ilusión a las personas que tengo aquí al lado, porque para mí son unos referentes dentro del mundo de los podcasts. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estáis? Muy bien, Alejandro, gracias. Y para mí, el hecho de tener colegas del gremio ayuda un poquito a entender también lo que hay detrás de cámaras y lo que, sobre todo, de dónde vienen. Y empezando un poco vuestro camino, la pregunta que hago siempre: ¿qué hacéis aquí en Vida Emprende? ¿Y qué podéis, cómo os encontráis en el día al día? Porque todo el mundo dice que tiene un podcast, pero los podcasts son totalmente distintos, depende de cómo lo vean. ¿Cómo empezasteis y cómo empezasteis, Enrique, en todo esto? Porque al final sois empresarios también. ¿Cómo empezasteis en todo esto? Pues primero felicitarte por la energía que le metes al inicio. De verdad, no, felicidades. Gracias. Nos cuesta un poquito más arrancar y tú has empezado ya, pero a un nivel guapo. Pues mira, yo creo que empezamos el podcast por vergüenza. Wow. ¿Qué te parece? Por vergüenza, por Sí. quitarte la vergüenza al... No, ¿Por qué? porque había otra cosa que nos daba todavía, al menos a mí, todavía más vergüenza que salir en un podcast, que era ir aconsejando a todo el mundo, ¿sabes? Que se tenía que exponer, que tenía que hacer email marketing, que tenía que tal, y yo al final personalmente no lo hacía yo. Y entonces eso sí que llegó un momento que dije, hostia, me da vergüenza dar consejos que no aplico para mí mismo. O sea que ese fue uno de los motivos por decir, venga, vamos a meter nosotros también un podcast, ya que íbamos a todos los eventos posibles del mundo online, y llegó un momento que también dijimos, venga, nos atrevemos y también le damos. Y yo, para mí, Miquel, ¿qué edad tienes? 21. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué te hago esta cara? Porque normalmente con 21 años hay muy pocas personas que hagan esto que haces. Al final tienes una edad que eres muy jovencito, estás en un sector con tu padre que es muy potente y estás en un podcast. ¿Cómo llevas eso? La verdad que no es mérito mío, es 100% de mis padres, me han dado una educación muy buena y la raíz de todo esto es que a los 17 años mi padre ya estaba en el sector inmobiliario y lo que, entre comillas, me obligó a hacer, porque yo lo quería hacer, era la puerta fría. Uh-huh. Era el plantarme delante de un piso, gente que no sabes quién hay detrás, y darle a ese timbre. Es un momento en el que te empiezan a subir las pulsaciones, te pones nervioso, no sabes si vas a molestar, ¿no? Y él me decía, aunque estés en esa situación, pica y pica y pica. Y a raíz de empezar a hacer esa puerta fría, pues me empecé a curtir un poco en lo que es la calle, y ahora 4 años después no lo he dejado de hacer y nos ha llevado pues a también hacer el podcast juntos y la inmobiliaria. O sea que se lleva bien de momento. Para vosotros y para ti, Enrique, que, digamos, ¿cómo empezaste tu mundo emprendedor? Al final, tú tienes una trayectoria, tú tienes unas costumbres, que no es fácil pasar al digital o pasar a lo que es la parte más, más de ahora. Por supuesto. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó Enrique? Claro, yo empiezo en el mundo offline, pero el 100% offline, que es el de las artes gráficas. Uh-huh. Yo empiezo en una empresa familiar de mi padre, ¿vale?, que tenía una imprenta que la arrancó él. Yo me incorporo cuando acabo la carrera, que hago administración de empresas, ¿vale? Uh-huh. Y empiezo ahí como vendedor. Y entonces empiezo a vender folletos por toda Tarrasa. Hago visitas, y bueno, pues
me hago, no un nombre, pero sí que, claro, cuando vas picando piedra, llega un momento que tienes una serie de clientes que ya te encargan trabajo habitualmente. Pero llegó un momento que Google, ¿sabes?, se comió el formato impreso, tanto las imprentas como los periódicos. Y entonces, pues ahí sí que tuve que hacer un punto de reinvención. Yo llevaba 20 años ahí trabajando en ese sector, luego trabajé también 4 años en un periódico, en el Diari de Tarrasa, en publicidad, pero también se acabó, ¿sabes? O sea que al final estás como constantemente afrontando nuevos retos, y este ha sido uno más al final. Y no sé cuál será el siguiente, pero ya estás con la mentalidad de decir, en cualquier momento esto cambia y de la inmobiliaria o del podcast viramos hacia otro punto. Y estamos como preparados para eso. ¿Y creéis que esto, porque claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando eres empresario o eres emprendedor, al final vas pivotando del día a día. ¿Creéis que esto se nace o se acaba aprendiendo con los tiempos? Yo pensaba que se nacía con ello, porque he notado siempre que me nacía hacer ciertas cosas, ese puntito emprendedor de hablar con las personas, pero yo creo que a raíz de la inmobiliaria y tratar con comerciales y haber formado personas, hemos visto que no hace falta nacer con ellos, sino que hay gente que si se le dan unas instrucciones claras y un camino de ruta que seguir, lo pueden aplicar al 100% y esa pasión interna la acaban aplicando también al día a día. Yo siempre pienso que yo, por ejemplo, en una de las cosas que hago profesionalmente es formaciones. Y las formaciones, muchas veces las personas que me vienen no tienen ni idea del sector informático, del sector digital. Y lo que hago es aplicarles de que pueden aprender y pueden tener una salida profesional, porque estamos hablando de personas que a lo mejor tienen un tipo de discapacidad o por impedimentos que hay al día a día. Pero para mí, ¿cuáles los puntos más de reflexión, Enric, para poder aportar a una persona que te viene, que quiere entrar en el mundo inmobiliario, para poder decir, vale, necesitas esto para poder expandirte o para poder entrar dentro del mundo inmobiliario? Porque no es fácil. No, pero solo necesitas 2 cosas. Pelotas y autocrítica. Y es así. El chaval que coge y dice, le echo pelotas y soy capaz de llamar a 100 timbres cada día, asumiendo que los 100 te van a decir que no, que ahora no pueden, que no está su marido, que no está su mujer, que no te pueden atender, pero tú les dejas la tarjeta, te presentas, te dices cómo te llamas, que si necesitan algo, que estás tal, y vuelves a pasar y mañana haces 100 más y luego haces 100 más. O sea, es asumir que te van a decir que no, pero tú lo vas a seguir intentando. ¿Vale? Y entonces es a partir de ese constante, esa fuerza bruta, porque lo que están utilizando es una fuerza bruta a base de constancia, esa capacidad de autocrítica, de luego de ir reflexionando y decir, hostia, he dicho algo que ahí me he trabado, he dicho algo que no le ha gustado, empiezas a mirar el lenguaje no verbal de quien te está atendiendo y vas evolucionando poquito a poco para que al final esos 100 99 te dicen no, llega un momento que sean 98, sean 97, sean 90 y vayas subiendo tu tasa de éxito. No se trata más que de esto. Y para ti, Enric, claro, de pasar del mundo de imprenta, al mundo de noticias y tal, al mundo inmobiliario, ¿cómo hiciste esa transición? ¿Por qué? Bueno, pues porque llegó un momento que en mi vida laboral seguía haciendo de agente comercial de artes gráficas para otras imprentas. Llegué a un acuerdo con varias para que les decía, yo te traigo trabajo, tú me pagas una comisión. Un amigo mío, que era arquitecto, me dijo, oye, veo que tú estás con facilidad para el mundo comercial, ¿por qué no vienes conmigo e intentamos vender juntos casas de lujo en Sant Cugat? Entonces ahí es donde me inicié y me incorporé en ese estudio de arquitectura. Hicimos centenares de visitas de gente que se quería hacer una casa y ahí ya vas viendo que dices, hostia, este sector me mola, ¿sabes? Porque al final estás hablando con gente, cuando estábamos allí, con gente que se podía hacer casas de 2, de 4, de 8 y de 10 millones de euros. Y yo al principio estaba como un poco, hostia, diciendo, esta gente debe ser súper rara. Y no es verdad. Es la gente más normal del mundo, es la gente más generosa del mundo, y al final pues normalizas y además estás en un sector que, claro, cualquier operación que haces, yo acostumbrado en las artes gráficas que ganabas, ¿sabes?, 7 euros
de comisión porque habías hecho unas tarjetas, aquí el 7 se convierte en 7.000. Y aquí dije, pues no está mal. No se está mal, este sector está bien. Exacto. Y del tiempo que empezaste ahora, ¿cómo ha cambiado el sector inmobiliario? Porque en verdad, si llevas un tiempo en el que al final vas a un nicho, ahora digamos todo el mundo estamos con el tema de los inmuebles, que vas a Barcelona, vas a cualquier sitio de Cataluña y demás, y es imposible encontrar un piso un poco en condiciones y demás. ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Cómo lo gestionas? Claro, al final yo creo hace bastante daño la televisión, todo lo que se ve de que parece que el mercado está explotado. A veces hacemos una visita a alguien y lo primero que te dice es: yo por menos de 300.000 no lo vendo, porque lo he visto en las noticias que está todo muy caro. Y nosotros nos echamos para atrás de que tenemos que hacer una faena detrás muy bien hecha para llegar al máximo al que se pueden vender estos pisos, y toda la publicidad que hay detrás no ayuda. Entonces, por esa parte te diría que hay un machaque diario de concienciar a las personas la parte que por el gobierno o quien sea no interesa que salga. Y es una cosa que tú, Enrique, has dicho, ¿no? De la gente que tiene capital para poder invertir en estos inmuebles o en estas construcciones, al final lo que están haciendo es que la rueda siga. Porque invertir en un inmueble para poder luego promocionarlo, venderlo, al final tú no puedes tener un solar ahí muerto de asco durante 10 años, o 20, o 30. Y muchas veces vemos, pues en noticias, en la radio, en no sé qué, que todo el que especula es malo. Al final, todos necesitamos un hogar. ¿Cómo ves el planteamiento de cómo lo están planteando a nivel estatal, a nivel autonómico? ¿Cómo? Porque claro, verte en esas situaciones, cuando tú ves que puedes vender ese tipo de casas, tampoco está tan mal el mercado, y sobre todo si vas a un nicho en concreto. Pero ¿qué le dirías tú a una persona que quiere invertir? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo hacerlo? En un piso, en un inmueble o en una casa. ¿Cómo lo harías? Bueno, primero le preguntaría a este inversor qué tipo de inversor es, ¿sabes? Si es un inversor patrimonialista o es un inversor más agresivo que busca una rentabilidad alta de un 7, un 8, un 10% anual con el alquiler, que bueno, por ahí está topado y entonces a veces en Cataluña no se consigue y se tiene que ir a otras zonas de España. Pero si es un inversor patrimonialista que lo que quiere es tener 2 o 3 piezas que luego le sirvan por si un día a sus hijos les quieres dar, ¿sabes?, un sitio donde poder vivir, o para ti mismo el día que cambies tus condiciones de vida, pues entonces ahí al final lo que le decimos es que busque un sitio donde le guste, ¿sabes? O sea que al final tenemos tanta casuística que es difícil dar un consejo universal. Y además el especulador puro y duro es el gobierno. El gobierno. Exacto. Es cada vez que hay una compraventa de una vivienda, nosotros tenemos inversores que a lo mejor en una compraventa de algo que han comprado por 200.000, lo cogen, lo arreglan, se gastan un dinero, pagan un ITP y lo venden por 300.000, acaban ganando 15.000 euros en 6 meses. El gobierno ahí ha ganado cerca de 50 o 60.000 euros. El especulador es el gobierno. Que eso no se ve o no se habla, que es una de las cosas que de alguna manera dentro del mundo inmobiliario es lo que dice, lo que ha dicho Miki, que realmente lo que se ve en las noticias no es verdad. Al final tú tienes que, o sea, y me gusta que Miki, siendo tan joven, reivindique un poquito esto, porque al final no todo lo que sale en la tele es verdad, no todo lo que sale en la prensa es verdad, y hay que informarse de diferentes métodos. En tu caso, ¿cómo te formaste? O sea, aparte de tener a tu padre que te llevaba de la mano, como aquel que dice, ¿cómo te enfrentaste tú a tu primera venta? A nivel de enfrentarme a la primera venta, para mí ha habido siempre como 2 tipos de formación. La formación que nos podíamos apalancar en mi padre, tanto mi hermano como yo, que era formación digital tipo Silex, Luis Mongemalo, Isra Bravo, todos estos gurús que al final dan una información que la tienes también en YouTube, la tienes a veces de forma gratuita. Por una parte está esa formación. La formación luego, que creo que es la más importante, es la que está en la calle. Lo que tú decías que te agradezco que me digas que reivindico esta parte de ir un poco en contra, ¿no?, entre comillas, del gobierno. Y es que es verdad.
es que yo voy a casa de mi abuela y veo que está con el Sálvame y veo lo que están diciendo ahí y es una barbaridad. Y si sales a la calle, hablas con las personas, nuestra faena es hablar con las personas que nos encontramos por la calle y con los comercios. Cada día podemos hablar con 15, 20 comercios y hablas con la persona. Hablas con alguien que tiene un negocio y que está hasta aquí y que no tiene ninguna facilidad. Entonces, cuando te das cuenta de esa situación, es cuando como autónomos desde siempre y como ahora empresarios, dices, nadie va a cambiar mi situación, solo yo mismo. Entonces, empieza ahí un poco la rutina desde decir, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Qué voy a cambiar para llegar donde quiero llegar? Y la formación para mí más básica está en el día a día y en el no fallar. Para ti, Enric, la diferencia para ti, y luego te lo preguntaré a ti, de autónomo a empresario, ¿hay alguna línea muy fina? Porque al final parece ser que el sistema nos separa, pero al final tenemos la misma gestión. ¿Cómo fue a ti? Porque claro, si empezaste como autónomo con una empresa, la forma de gestionarlo es distinta. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere emprender y quiere empezar un negocio? ¿Cómo empezarías? Ahora que sabes todo lo que sabes, ¿cómo empezarías? ¿Como autónomo o como sociedad? Con 20, 25 años, que se dé alta de autónomo, que aproveche las cuotas bajas que hay y a la que le empiece a funcionar un poquito bien, pues que monte una SL. Eso, yo no soy experto en eso, yo prefiero que esto vaya cada uno a una gestoría y que su gestor le asesore. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es una SL y hay quien nos dice que nos hemos equivocado, que directamente teníamos que haber montado una holding, por si esto empieza a funcionar bien algún día. Bueno, ya lo haremos, sí, yo creo que... O sea, yo esto que acabas de decir, Enrique, me parece alucinante, porque hoy en día, y hace poquito, tuvimos a María Pilar, que explicaba que de alguna manera el sistema, tú tienes que acogerte un poco a lo que existe como sistema, pero montar una SL, para empezar, no lo veo mal. Yo realmente, el que quiera emprender o el que quiera empezar un negocio, yo lo veo como algo, bueno, está bien como autónomo, pero al final cuando llevas 6 meses y empiezas a hacer el primero o el segundo trimestre, y empiezas a darte cuenta que dices, hostia, esto no me cuadra, por números básicamente. Pero a ti, Miki, ¿qué fue el cambio? Porque tú has dicho bien la frase, ¿no? Empezaste como autónomos y ahora eres empresario. ¿Cómo te ves tú ahora en esa etiqueta o en esa posición? La verdad que al 100% igual. Lo único que te diría que cambia es un puntito de ego interno, que dices, no, ahora soy empresario, luego lo piensas y dices, al final de mes dependes absolutamente de lo que hayas hecho cada día. Entonces hay un puntito de ego que por ahí sí que dices, hostia, mentalmente, ahora tengo una empresa, tengo a lo mejor más obligaciones que las que tenía antes, pero en el sector inmobiliario funcionas a comisión de lo que hayas hecho, y los propios comerciales, que yo lo fui durante 2-3 años, era la misma gestión, lo único que tenía un porcentaje más bajo. Pero todo dependía de lo que hubiese hecho. Entonces, a nivel de día a día, igual. ¿Y cómo es gestionar comerciales después de tu experiencia? Porque, claro, que te lo diga tu padre, que ya tiene una trayectoria, pero tú siendo tan joven, teniendo un equipo, ¿cómo ves tú esa gestión? Porque tú le decías al principio, tú enseñas cómo vender, porque tú ya tienes una trayectoria y tienes una experiencia. ¿Cómo lo plasmas a los demás? Al final creo que la mejor manera de plasmarlo es, siempre que ha entrado un comercial, el primer día, la primera hora, la hemos hecho en la oficina y detrás con la pizarra. Y anotado los 5 puntos claves que hay que hacer para captar en el sector inmobiliario. Y después de esa hora nos hemos ido a la calle. Porque con la simple formación de lo que tienes que responder a las 4 objeciones típicas que te encuentras, luego está en la calle. Yo no puedo enseñar a ningún comercial, primero, si no lo he hecho antes, segundo, si no lo hago cada día. Entonces, todos los comerciales cuando lo hacen es porque me han visto delante picar, hablar, conversar y luego transformar eso, si Dios quiere, en una venta. Entonces ellos, cuando también lo hacen, son totalmente capaces de formar a otros comerciales. Pero creo que la clave del luego poder delegar es en enseñar cómo se hace a lo práctico.
Enrique, ¿tú crees que has delegado bien en tu hijo? Ahora, en punto de miras. Mira, la curiosidad de nuestra empresa es que no he delegado en él. Al final ha sido una empresa de nueva creación, que la hemos creado al 50%. O sea, no es la empresa de papá que se incorpora al hijo. No, no, no. Hemos empezado los dos, él con su bagaje, yo con el mío, y en muchas cosas pues tenemos aquello, nos complementamos y no he tenido que delegar nada en él, ni él nada en mí. O sea, a veces hay cosas que las unimos y nos convertimos en más fuertes gracias a eso. Sí, en eso somos un pelín atípicos. No es una empresa familiar, ¿sabes? Con estructura de arriba abajo. Es totalmente al 50%. ¿Y qué habéis aprendido de cada uno? O sea, tú, Enrique, ¿qué has aprendido de tu hijo? Yo aprendo cada día de él esa energía diaria, ¿sabes? Esa constancia. Me admira su constancia. Yo no soy tan constante. Él es un tío que cada día, sin fallo, va a las 6 de la mañana al gimnasio, se cuida en la alimentación, a las 9 de la noche está picando timbres que le quedaron. Y a veces que digo, hostia, yo recuerdo mis 22 años, yo no era tan killer. Él tiene una mentalidad muy, 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 muy enfocada. Sí, ahí aprendo y intento sumarme, fíjate, a su ritmo. Claro, me cuesta porque con 53 dices, hostia, hay días que digo, tío, ya ves tú, estoy agotado. Pero sí que dices, una más, un vídeo más, una historia más. Que dices, hostia, pero si ya hemos hecho hoy 5 historias para colgarlas en Instagram, que ya no sé, una más. Siempre pide un poco más. Y bueno, a veces acabo de él hasta el gorro, que le digo, este fin de semana no te quiero ver en todo el fin de semana. Pero el lunes digo, venga, vamos a arrancar otra vez ahí con él. ¿Y tú, qué has aprendido? Yo te diría que siempre he sentido un acompañamiento muy grande en todos los proyectos que hemos querido iniciar. Siempre ha sido un respaldo, decir, all in, lo que haga falta. Y lo que he aprendido es la pausa. Justo lo que a veces por correr mucho me caigo. Siempre que él por intuición ha dicho por ahí no es, yo hay muchas veces que he estado encegado de que era por ahí. Su intuición es la que nos funciona a todos, porque ya lo ha vivido. Porque ya sabe cuando una persona te quiere vender algo, quiere empezar y quiere hacer algo grande, él es el primero que lo cala y dice, por aquí no es. Y hay muchas veces que diría, sí, pero yo lo tengo que intentar y si me doy la hostia me la doy, y no. Cuando él realmente ve algo muy claro, hay veces que ni me lo planteo. Sé que es lo que él diga ahí. Lo que él diga, y tienes la suerte de alguna manera de que tienes ahí a alguien que, ojo, porque eso, en cierta manera, no todo el mundo tiene esa suerte. No todo el mundo tiene ese bagaje de tener a alguien, porque esto, chicos, que estamos viendo, no es muy normal. O sea, padre e hijo, que estén trabajando juntos, que hayan hecho un negocio todos los dos juntos de la misma manera, no es muy normal verlo. Y para mí es admirable, y os felicito a los dos, porque es algo que no se ve, y si se ve, se suele ver en generaciones pues que van un poco pasando de generación a generación. Al final, el hecho de montar algo nuevo desde el principio es algo que no es lo lógico, pero que tampoco es imposible. Así que os animo, si hay algún familiar, alguna emprendedor que quiere emprender con su familia, tenerlo claro y de alguna manera poderlo hablar, porque esa es la siguiente pregunta. ¿Lo habláis todo? O sea, ¿sabéis separar entre la vida familiar con la vida profesional al final? No. En absoluto. No. Rotundo. ¿Estáis todo el día hablando de negocios? Sí. Podemos haber estado todo el día juntos y a las 10 de la noche, cuando ha acabado él unas visitas que ha hecho, se presenta en casa, donde yo vivo ya solo con mi mujer, con su madre, pero él vive también ya con su pareja, pero se presenta en casa y dice, oye, que he estado pensando en no sé qué, tal y cual, viene, roba algo de la nevera siempre, o sea, alguna cosa que me voy a llevar, pero aparte aprovechamos y dice, oye, para mañana por la mañana hay esto no lo veo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo tal? O sea, no puede. Un empresario está siempre dándole vueltas a su negocio en cómo mejorarlo, cómo tener más ventas y cómo agilizar procesos, pero eso está claro. En todo esto, ¿qué herramientas digitales utilizáis hoy en día? Hostia, muy buena pregunta. La herramienta digital ahora por excelencia la ha creado él
con una aplicación de ella que explícalo, porque esto nos ha pivotado a ser mucho mejores. Yo escucho las necesidades que tiene él y los chicos que están también captando, y claro, yo he pagado tanto dinero para que me hagan, ¿sabes?, software en la imprenta, ¿sabes?, que cuando he descubierto ahora que puedo programar sin saber código, solo en voz, pues entonces sí que hemos podido preparar una aplicación donde en cada visita que hacen pueden ir con unas gafas meta, ¿sabes? Una vez han acabado, hacen el recorrido visual, lo graban, eso lo entiende, les coloca, ¿sabes?, los metros, las habitaciones, el tal, el país. O sea, hay una cantidad de cosas que te ahorras de luego rellenar, junto con la valoración que ya te hace automáticamente idealista. O sea, tú le puedes decir a esa IA que te haga una cantidad de cosas, como enviar luego un email a ese propietario aconsejándole las cosas que has visto, y bueno, al final esa es la herramienta que ahora mismo estamos utilizando. Y si no, lo que utilizamos en nuestro día a día son los portales también. Está Idealista, y una herramienta importante también para nosotros es Instagram para la inmobiliaria y YouTube para el podcast. Y entonces esa unión de redes sociales, el día a día, la presencia de una oficina en un buen sitio y tal, todo eso hace que aceleremos un proceso de que antes una inmobiliaria tardaba 3, 4, 5, 20 años en ser conocida en su ciudad, y nosotros lo estamos logrando en 6 meses, porque nos apalancamos en todo esto. Y ahora os hago la pregunta, ¿quién fue la idea del podcast? Suya. Tuya. Mira, precisamente, ¿sabes?, estábamos constantemente yo aleccionando a él y a su hermano: tenéis que tener presencia en redes sociales, tendríais que montar un podcast con algún colega y tal. Y un día me llegó, ¿sabes?, una recomendación de YouTube del podcast de Cuéntanos tu éxito, de Javier y Xavier López. Y cuando los vi dije, hostia, se llaman López como nosotros, son padre e hijo y han montado un podcast. Y llevaban nada, como 15 o 20 capítulos. Se lo enseñé a Miquel y digo, mira, tío, padre e hijo. Todo lo que estoy diciendo, montar, y ahí sí que hubo un momento de decir, no es idea mía. Nos miramos y me dice, ¿le damos? Y me parece que estábamos andando por la playa, o no sé cuándo fue en agosto, y dijimos, pues le damos. Y en septiembre, al llegar, ya buscamos un equipo que fuera de grabación de alta calidad. Eso sí que lo tuvimos claro desde el inicio, que bueno, ahí hemos encontrado a unos cracks que son Jenard y Chris, que les enviamos desde aquí un reconocimiento grande, porque nuestro podcast en YouTube no sería ni muchísimo menos lo que es si no hubiera sido gracias a ellos, porque nos aconsejan, nos hacen un poco también como de mentores en cómo podemos mejorar las preguntas, los invitados, y luego a nivel de grabación, edición y luego posterior en realización de Reels, son un 10. Y esto me va bien que lo digas, porque la gente se piensa, todo el mundo hacemos un podcast y esto es fácil. No es fácil. ¿Cómo es tener un podcast, gestionar agendas, gestionar personas? ¿Cómo es vuestro día a día en ese sentido? La verdad que es un faenón, sobre todo al inicio nos costaba mucho encontrar personas que quisiesen venir al podcast, también a exponerse en las redes sociales delante de también unos novatos que éramos también en ese momento, y costaba mucho. Ahora, por suerte, contamos también con la ayuda de Borja y Sonia, también mentores del círculo, que nos ayudan mucho a atraer gente importante. Ahora viene también mucha gente de Andorra, a ver si nos iremos todos para allá en algún momento, pero que también nos han permitido abrir mucho y salir del sector de la empresa, el dinero, los negocios, que hasta familiares nuestros nos decían, mira, me caéis muy bien, hasta los huevos, estáis hablando siempre de dinero y ya no queremos. Y de ahí pues que hemos empezado a traer también mucha gente de crecimiento personal, espiritualidad, y nos ha abierto un poco más el conocer más personas. Pero lo que tú dices, a nivel de agenda, cuadrar horarios y luego la publicación de todo eso para que la gente no se olvide ponerlo en colaboración, es un faenón. Es un faenón y es un trabajo que al final parece que las personas que vienen o las personas invitadas también ellos tienen que hacer una gestión. Ahora a mí venís de Terrassa, pero me han venido gente de Málaga, me han venido gente de Andorra, me han venido gente de diferentes puntos, y llega un momento que dices, hay que gestionar y organizarse. Decís 2 personas, Sonia y Borja,
en el que han pasado, creo que Sonia es la que lleva más tiempo pasando por el podcast, creo que la que lleva más episodios pasando, pero son personas que nosotros en alguna ocasión, yo he visto he visto varios episodios con Rubén Gil, que también ha pasado por nuestro podcast, digamos que han ido pasando diferentes personas. ¿Y cuál es el aprendizaje que os lleváis de cada persona que entra? A mí me sorprende y admiro esa capacidad de decir sí de una manera muy rápida, ¿sabes? Todos cuando se les propone, los que realmente dicen, no sé si me voy a equivocar o no, pero automáticamente dicen sí. Y eso sí que hemos intentado nosotros también aprender de todos ellos, de decir, hay que disparar a todo, ¿sabes? Hay un evento en Andorra, nos vamos. Hay un evento en Madrid, vamos. Hay un evento en Zaragoza, vamos. No dejamos de ir a todos los sitios porque nunca sabes en qué sitio te va a salir la pepita de oro que dices, hostia, qué bien, que nos acaban luego diciendo también a nosotros o a los que han venido, hostia, qué suerte que has tenido de haber conocido. Bueno, suerte, ¿sabes? He ido a 15 sitios, he hablado con 500 personas y ha habido con alguna que has hecho match, que has hecho algo diferente, y eso sí que tienen, son rápidos. Yo lo que veo es en eso, no sé, recuerdo a Iñaki Arcocha, que vino y fue una llamada, decir, oye, que he visto que tienes un podcast, sí, ¿te quieres venir? Oye, ¿cuándo? El tío está en Suiza, ¿sabes? Se cogió un avión se levantó a las 4 de la mañana para venir a un podcast de dos pringaos en Tarrasa, ¿sabes? Y llegó otra vez a Zúrich, me parece que a las 7 de la tarde. ¡Hostia! Ese valor no lo hace todo el mundo. Y ahí sí que hay que fijarse en estos tíos, porque son gente que luego llegará un momento que dirás, ¿cómo es que sale por la tele? ¿Cómo es que, ¿sabes? Lo ha contratado no sé qué... porque no ha parado. Y eso sí que nos da... Y yo creo que eso, yo por ejemplo, a muchos de los que han venido y muchos de los que han participado, yo le tengo que dar las gracias, se lo he dicho en persona y se lo he dicho muchas veces, pero le tengo que dar las gracias a Rubén Gil. Rubén Gil, cuando yo estaba en la primera temporada y empezaba la segunda, yo fui por primera vez al Andorra Digital Congress y lo conocí allí. Que el tío, o sea, yo mi estrategia, bueno, el que me ve ya sabe cómo camino y demás, mi estrategia en ese evento fue agarrarme a una mesa de estas altas, apoyando, para que ponerme enfrente de lo que era la entrada de la discoteca de Unique, y todos los que iban los que participaron en el evento iban a pasar por esa puerta, pues yo me puse en medio. El primero que pillé fue a Rubén Gil. Le empecé a explicar mi historia y Rubén fue el que... ¿A quién quieres conocer? Pues a Jenny Ramos, toma. Mira, te lo presento, pum pum. ¿Ahora quién? Judith, ¿qué tal? Venga. Y empezó así, o sea... Y el primer episodio que hice la segunda temporada antes del Digital fue Soma. Bueno. Que Soma... tengo una historia con él en el que, por una historia de Instagram, porque se había comprado una pantalla y no sabía cómo gestionar una Samsung de curva y tal, y yo le escribí diciendo, oye, tienes que hacerlo así, así y así. Cuando lo vio y vio que funcionó lo que yo le dije, pues empezamos a hablar. Y le tiré, oye, ¿quieres? Y le digo, toma el número de mi secretaria y organízalo. O sea, ¿qué cosas yo he aprendido? Básicamente a que hay que echarle la caña a todo el mundo y saber cómo hacerlo, pero lo que he aprendido es que todo aporte que me puedan dar en un podcast lo voy a poner en mi bandejita para poder aprender. ¿Qué habéis aprendido vosotros en todo este trayecto? Yo te diría que tuvimos el honor de hace poco entrevistar a Fran Ruiz de Emprende Melón, que usó nuestro podcast para anunciar que se jubilaba con 36 años. Sí. Fran Ruiz, el socio de Monje Malo. Claro, tienes un tío ahí que desde hace tantos años que es una persona muy reconocida y que lo ha petado. Y claro, nosotros en un punto de crecimiento, de hay que echarle 16 horas al día, pues se le echan, y esa persona con 36 años te dice, a veces no hace falta. Hay un momento en el que puedes parar, jubilarte y estar jugando a vóley un miércoles a las 11 de la mañana y ir todo el día en pantalón corto y tirantes.
Evidentemente con un recorrido detrás y muchísimas jornadas muy largas para llegar a ese punto, ¿no? Pero fue como un golpe de realidad y un aprendizaje muy valioso. Es decir, todo esto que estás haciendo, todas estas horas que estás implementando sin descanso, ¿para qué? Porque si es para en un momento poder descansar y tenerlo todo preparado, vas bien. Si no va a terminar nunca, a lo mejor te estás haciendo tu propia prisión, y creo que es un aprendizaje muy valioso. Y una de las cosas que creo que es importante y tiene mucho valor que lo digas con la edad que tienes, es que al final nos enseñan en la escuela, instituto y demás a que solo vamos a descansar cuando nos jubilemos a una cierta edad, porque solo valemos para eso. Y la verdad que yo, mi forma de ver la vida o mi forma de verlo es como igual que la tuya. Al final yo trabajo las horas que trabajo para que en un momento dado pueda decir a mi familia que no vamos de vacaciones, es que tienen que ir al cole, me la suda, vámonos de vacaciones. O sea, al final, una de las cosas que creo que es importante en los negocios, ser empresario y demás, que parece que la película siempre es como tengo que tener el Lamborghini, tengo que tener el tal, tienes que tener vida, porque vinimos aquí para vivir, no para nada más. Y en cierta manera, Enric, en todo este recorrido que llevas, ¿qué es lo que has ido aprendiendo durante toda tu trayectoria, desde que empezaste a trabajar ahora? Lo que he ido aprendiendo, joder, es que al final es como, ¿no?, un recorrido de vida que cada uno tiene el suyo y no sé, no te sabría decir un hecho concreto. Lo que sí me gusta recordar es cuando la pregunta va relacionada con los episodios del podcast, es decir que las únicas personas que han mirado los 75 episodios del podcast somos nosotros dos. Porque hay mucha gente que ha mirado la mitad, otros han mirado 3 y otros han mirado 1 solo porque les interesaba esa persona. Pero el aprendizaje que hemos conseguido nosotros, estando hablando durante 1 hora seguida de todo lo que ha aprendido esa persona, somos nosotros. Y entonces eso no nos lo quita nadie. Y ahí sí que hemos... o sea, el aprendizaje exponencial que hemos realizado desde que hemos empezado el podcast, eso no lo podemos dar un valor económico porque es infinito, ¿sabes? Cuando nos dices, oye, el podcast te está costando dinero. Sí, pero la rentabilidad intelectual, ¿sabes? Y además yo como padre, que tu hijo con 21 años ya pueda estar con ese conocimiento prácticamente trasladado, claro, yo digo, bueno, yo puedo llegar a aprender ciertas cosas más, pero tengo un límite ya de años, pero él es que tiene un recorrido, ¿sabes?, de 30 años más que el mío, claro, correcto, porque le llevo 30 años, entonces 30 o 30 y... No está mal. 33, ¿eh? Bien. Sí, le llevo 33. No lo parece, ¿verdad? No, no lo parece. Sí, sí. Y esto que dices, a mí, por ejemplo, una de las cosas que aprendí, porque nosotros llevamos 4 temporadas, y cuando empecé, la primera y segunda temporada era al cuello. Es decir, yo era, ¿quieres participar? Sí, en directo. Era en directo, online. Era totalmente en directo. Sí. ¿Qué pasó? Hubo una reflexión un día con un episodio que era con José María Bea, que José María Bea es una máquina de la memoria, tiene un récord Guinness en memorización rápida, y fue muy bueno porque, aparte, era profesor mío, fue un profesor mío cuando estudiaba, y bueno, quedábamos y tal, y como no le hice previa, hice una pregunta dentro del podcast que no tenía que haber hecho, pero subimos salir un poquito de esto, y está grabado, o sea, porque eran totalmente en directo, yo no editaba, no hacía nada. Ese episodio fue una reflexión para, oye, vamos a hacer una previa, vamos a ver cómo podemos encajarlo y demás. ¿Cómo preparáis vosotros los podcasts? Porque no es fácil preparar un podcast. ¿Cómo lo hacéis? Sinceramente, al inicio sí que los preparábamos mucho, porque había una parte de temor. Es decir, hostia, hay una cámara y nos está grabando, no la podemos cagar. Hasta que la cagas bastante y dices, a nadie le importa. Si he tartamudeado o si en un momento me he quedado en blanco, nadie se va a acordar, no somos tan importantes en la vida de los demás, ahí que no nos preparamos prácticamente, al menos yo, él sí que hace una labor más grande detrás, ninguna entrevista. Sé quién viene, pero la primera toma de contacto del WhatsApp y todo es cuando llega por esa persona por la puerta y digo, ¿nos tomamos un café? Y ahí es cuando sí, ya, y al final nos dice, entonces, las preguntas, ¿cómo pueden ir tan bien dirigidas o con ese valor?
Porque son preguntas genuinas de curiosidad pura, de tener una persona referente delante y poder exprimir al máximo todo su conocimiento. Y yo, es una de las cosas que, por ejemplo, Raúl Cámara me lo dice mucho, dice, es que eres el único que no vas con un guión, que no vas, dice, pero ya el primer día que grabamos, supongo que estaba acostumbrado a que, pues, se llevan un guión, una tablet, no sé qué, dice, ¿tú qué? ¿Vas a empezar y tal? Digo, sí, voy a empezar y ya tengo más o menos la historia compartida, y también lo genuino de un podcast es que puedes tener una conversación tranquila y amena. ¿Cómo ha sido ese transcurso de tener a diferentes personas de diferentes nichos, de diferentes negocios, y tener ese abanico de posibilidades de ¿y ahora qué pregunta le hago a este hombre? Pues te voy a explicar una anécdota buena, porque, claro, al inicio nosotros tenemos una ventaja, es que somos dos, ¿vale? Tú eres uno y entonces tú tienes que estar constantemente pensando en la siguiente pregunta que tienes que hacer. Pero lo que parecía una ventaja, en un momento se nos convirtió en una desventaja, porque nos poníamos muy juntos y él, cuando quería que yo preguntara, me pegaba un toque. Y cuando quería preguntar él, me daba 2 toques con la pierna. Y entonces yo estaba siempre pendiente de decir, siguiente pregunta, y estaba esperando su pierna, y yo pensaba, digo, la tendrá preparada, porque es que te esperabas nada. Y estaba acabando de responder y me decía, ¡pam! Y me pegaba un toque. Digo, hostia, joder, ahora tengo que yo ¿no? Estar pensando constantemente preguntas que luego a lo mejor las realizaba él o no las realizaba. Y ahora ya nos hemos separado, hemos puesto un poquito las mesas un pelín más separadas. Y creo que ya hay algo que hace que automáticamente no nos pisemos, ¿sabes? Pero también al final esto es exposición, esto es como lo de picar timbres. Pues hacer un podcast es exactamente lo mismo. En la primera estás acojonado, cuando llevas 10 estás bastante acojonado, y ahora que llevamos casi 75 episodios, pues estamos ya bastante relajados. Siempre hay un punto, tienes, ¿sabes? La adrenalina antes de empezar, algo te sube. Pero claro, es que al final te acostumbras. Al final ves presentadores de televisión. Nosotros nos vino una persona de Terrassa, que es Xavi Coral, que es el presentador de TV3, de los mediodías, y al final le pregunta, ¿pero tú te pones nervioso? Y dice, no me pongo nervioso, lleva 30 años haciendo una cosa diaria y en directo, viéndola, ¿sabes? Viéndolo 1,5 millones de personas cada día. Pues al final es práctica y constancia, y llega un momento que normalizas. No hay más. Tengo que añadir, perdón Alejandro, que lo dejamos de hacer, lo de los golpes, porque me lo preguntaba a cada episodio. O sea, te imaginas, llevo ya 25 episodios, que en cada episodio es, coño, un toque, vas tú, 2 voy yo. Me decía, ¿cómo es lo de los golpes? Sí, y cada vez decía, si me das 1, vas tú. Y al final dijimos, mira, que sea lo que Dios quiera, porque nos vamos a enfadar antes de grabar, y no podía ser. Yo lo que normalmente hago, sobre todo cuando lo hacemos con Janet, es las miradas. Muchas veces el hecho de tener, porque vosotros ahora habéis cambiado, como tú has dicho, habéis cambiado las posiciones y os veis cara a cara, más o menos, depende cómo pongáis. Sí. Y eso mucho es la parte visual, que eso lo aprendí cuando empezamos con Janet a participar en el podcast, decir, no, tú te vas a poner aquí, yo aquí, para poder visualizar. Al final, creo que el tema de los podcasts nadie nos ha enseñado. Nos pensamos que lo puede hacer cualquiera. En realidad sí, lo puede hacer cualquiera. Pero te tiene que gustar esa parte de que yo creo que tienes que ser periodista, pero sin ser periodista. Al final las preguntas que haces son totalmente sinceras, totalmente sin ningún temor, sin ningún mal. Pero vosotros, ¿qué invitado os gustaría tener? Que digáis, me gustaría tener a este invitado. Yo personalmente, y por suerte, tuvimos un par de fechas que iba a venir, nosotros no pudimos, luego él, y está por cuadrar en un mes, es Luis Mongemalo, que ha sido eterno referente para las ventas, y no solo el decir, hostia, me pasó por primera vez el curso de gestión de objeciones. Sí. Miras ese curso y dices, esto me acaba de hacer facturar tantísimo de por vida que no tiene precio. Pero luego te das cuenta que una persona tan importante y referente como él te cambia la vida, te cambia el prisma desde el que tú ves las cosas. Sales a la calle y piensas en que la vergüenza no existe. Ya no es la gestión de la objeción de lo que me dice, cómo le respondo. No, es cómo le respondes tú a la vida.
por decirlo de alguna manera, y por eso es un orgullo que vaya a venir pronto. Yo, Luis, coincidimos en el evento que fuimos en Andorra, porque nos vimos allí. Y yo, Luis, una de las cosas que estuve hablando con él es: me encanta porque lo que comunicas es real, no es ficticio. Eres tú, como piensas, como actúas, como dices. Y yo le dejé caer: si en algún momento quieres, estás invitado al podcast. Yo, una de las cosas que hago con los invitados, no fuerzo el que quieran participar. Yo tiro y si veo que encaja, encaja. Yo he tenido la suerte de poder pues tener a Peter Litt, tener a Ari López, de Abogada Spain, un tío legal, ha pasado por aquí, Marc Gurrier también ha pasado por el podcast. Son personas que al final yo recuerdo siempre que voy, pues sobre todo con Marc, cuando hacemos algún evento o nos vemos en algún evento, decir: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo llevas? ¿Qué te puedo ayudar? ¿No? Que esto Sonia y Borja lo dicen mucho, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos ayudarte? Y al final creo que esto de los podcasts para mí es como una terapia, sin serlo, porque al final aprendo de mucha gente, hoy para mí es un placer teneros aquí, porque os veo cada episodio que hacéis. Para mí es como decir, hostia, tener padre e hijo aquí sentados para que puedan explicar su vida de un prisma diferente a lo que están acostumbrados. Pero ahora os quiero lanzar una pregunta a los dos, que es: Enrique, ¿qué te faltaría decirle a tu hijo? Y Miguel, ¿qué te faltaría decirte a tu padre que nunca le has dicho? Enrique. A mí siempre me han dicho que les he dicho poco que los quiero, ¿sabes? Y es verdad, siempre me ha faltado ese punto más cariñoso, que es una parte que ha utilizado y ha exprimido mi mujer, que se lo dice 50 veces al día. A mí me ha costado más, pero lo he demostrado también, creo. Y al final, que es como me han educado a mí también. Mis padres tampoco me han ido diciendo: muy bien, te felicito, te quiero. No me lo han dicho, pero lo sé, ¿sabes? Y entonces miras de transmitirlo así. No sé si es eso lo que habéis echado más en falta, pero lo que es orgullo, estar con ellos, apoyarlos en todos los proyectos que tengan en su mente, ahí saben que voy a estar, porque ya es como un propósito de vida, ¿sabes? Yo por mi parte siempre agradezco, y a quien más le tengo que agradecer es a él, porque mis mejores amigos lo tienen a él como un padre, porque ha estado y está. Se me pone la piel de gallina y todo, decir, no ha estado solo diciendo la bronca de típico padre, no, ha estado, ha conversado con mis amigos y ha profundizado con ellos a un punto que yo he visto otra parte de mi padre, de decir, sí, no te ha dicho tanto te quiero, pero lo que ha dicho lo demuestra. Entonces la parte que está todo dicho, porque al final con las miradas, con el estar cada día juntos pues 10 horas, al final acaba todo dicho. Pero la parte que más me gusta de él es que cuando lo hemos necesitado, mi hermano y yo, que fue a partir de los 16, a lo mejor, ha estado. Entonces, orgullo de padre. Qué guay. Me han exprimido todo lo que han querido, ¿eh? Sí, sí. Me han costado una fortuna, ¿eh? Y ahora, a esa mujer detrás que está detrás, pero está, ¿qué le dirías, Enrique? Bueno, pues gracias, claro. O sea, al final necesitas esa persona que esté constantemente diciéndote: vas bien, no te voy a poner piedras en el camino, y menos con tus hijos, claro. Es que es una labor que cuando ella la ha hecho, yo me ha ido perfecto que ella pudiera estar en ese, ¿sabes?, en todos los conocimientos que les ha ido dando, y ahora ella me tiene a mí para que yo siga. Al final es como una labor de pareja que la puedes seguir realizando con facilidad. Al final buscas eso. ¿Y tú, tu madre? Las gracias también por todo el amor que nunca ha faltado en nuestro hogar, la verdad, nunca ha faltado cariño, nunca he visto un grito, por suerte no he visto nada que se saliese de lo normal, y sí que al tener una relación pues más amena ahora con mi padre y de pasar tanto tiempo, pues es inevitable que por la otra parte no pasas tanto tiempo, al menos yo con mi madre, y hay un distanciamiento de, no por no querer, sino por tiempo, pero cuando hay cariño de verdad sabes que están ahí, y es agradecimiento puro. Vale, o sea, me parece muy genuino y muy... O sea, es que
pensar que solo tiene 21 años, o sea, que me parece flipante. O sea, estoy acojonado en el sentido, o sea, de la buena palabra de decir, qué maduro eres para la edad que tienes. O sea, os felicito, te felicito a ti y a tu mujer porque no se suele ver estas cosas. O sea, se ve muy poquito. ¿Vale? El mérito, Está de suerte. uno, el 90% es de mi mujer. Y el segundo, que es que lo descubrimos esto hace nada, 4 días, en uno de los invitados que vino al podcast, que detectaba los espíritus y nuestros antepasados que le hablaban. Entonces descubrió, o le dijeron estas voces, que Miquel en otra vida había sido mi padre. Y entonces, claro, ya está maduro para hacer, claro. Entonces tengo que tomar responsabilidad. Ya tiene una responsabilidad sobre mí. Y entonces nos ha ido perfecto, yo se la he trasladado totalmente a él y dice, oye, ocúpate de que tu padre esté siempre bien atendido y perfecto, y ahora eso le ocurre. Fue mi padre en otra vida y tiene que acabar de hacer una función aquí. Que así es. ¿Qué consejo le daréis a una persona que quiere montar un podcast? Que tire para adelante, pero inmediatamente, claro. Ahora que tenga claro que no va a ganarse la vida de eso. Simplemente esto, claro. Si piensa que decir, no, YouTube, hay no sé qué influencer que gana 30.000 euros cada mes. No, eso es uno de cada 1.000.000, que no se va a ganar la vida, pero que va a aprender un montón, que va a conseguir una relación 1 a 1 con cada uno de los invitados que ha venido, que eso no tiene precio, que logras que vengan a tu casa gente que es extraordinaria, y al final que aprendemos mucho de ellos. O sea, que nosotros somos eternos aprendices, y si nos funciona un poquito bien el podcast es por eso, porque hacemos preguntas genuinas que nos interesa saberlas de verdad. Y ya está. ¿Y tú, Miquel? Yo les diría que si van a empezar, que tengan claro que es para largo. No sé qué métrica era, que no sé el porcentaje, que no pasaban la mayoría de los podcasts del primer episodio. Entonces, si no estás dispuesto a, como tú que eres un referente en los podcasts, de hacer estas 4 temporadas, de que no le pongas límite a cuándo vas a decir hasta aquí el podcast, no lo empieces. Le diría, haz marca personal, coge el móvil, ponte delante, graba el día a día, ponte un objetivo y documéntalo, que seguro que habrá alguien al que le va a interesar, pero si va a ser un podcast en el que vas a ofrecer valor, tengas claro que va para años. Y ahora, para terminar, os voy a hacer 3 preguntas. Enrique, ¿qué le dirías a tu niño interior? O sea, imagínate que te ves con 10 añitos o con 12. ¿Qué le dirías tú ahora? Lo hemos conseguido. He tenido una familia y he tenido 2 hijos que funcionan con un proyecto que me apasiona, y le diría eso, ¿no? Enrique, lo hemos conseguido. ¿Tú? Sal y juega. Sal y juega, qué grande. Buena reflexión. Y a vuestro yo futuro, 5 años adelante, ¿qué le diréis? Enrique. ¿De aquí 5? Sí. Continúa, sí, nada. Aquí yo ya, a 5 años vista, ya no me planteo muchas más cosas. Yo ya estoy, ¿sabes? Yo ya lo he conseguido, Alejandro. Sí. Todo lo que venga de más ahora es un regalo para mí. Sí. Expectativas bajas y todo lo que viene es un puto regalo. A 5 años vista te diría, me gustaría ser padre joven, entonces seguramente ya le diría, aprieta que toca, pero real, si hablamos de lo que es el día a día, que es donde estoy muy centrado, en el que no me gusta ver el momento de la victoria, es decir, ese día que fue mágico, no me gusta el día a día y el tryhardear que se dice cada día, sigo haciendo igual de feliz. Wow. Y por último, ¿a quién invitaríais a este podcast? Aquí, para que venga tu podcast. De los que han venido por el nuestro. O que tengáis en mente alguno. Es buena pregunta, ¿eh? Sí. Claro. Y es que lo recomiendo a todos, claro. Es que todos los que han venido nos han gustado, claro. Ya les tienes un cariño, es que, sí. Claro. Yo te diría, no sé por qué, pero al final con esto del crecimiento personal, el tema de las energías, estábamos muy negados al inicio, pero te das cuenta que hay algo que va, no sabemos si por debajo o por arriba, que existe y que hay que seguirlo. Y no sé por qué, creo que harías muy buen match con Iván Lanchazo.
Si lo Vale. conoces, es quien se dedica al sector de las artes gráficas, tema imprenta, y es quien hace todos los impresos de Irra Bravo, de todos los infoproductores que son en papel. Lo hace él y vino al podcast, lo conocemos ya ahora un par de años de eventos. Sí. Es un tío que es un 10 de 10 y te lo recomendamos que lo traigas. Pues me lo anotaré, ahora entre bambalinas hablamos. Y nada, chicos, ¿habéis estado a gusto? ¿Habéis estado cómodos? Muy bien. Sí, sí. Otra experiencia más. O sea que de esta de que nos tenemos que apuntar a todo, pues esta es una más. Nos apuntamos a todo. Y que lo haga todo el mundo, que ahí detrás está el secretillo de apuntarse a todo. Correcto. Pues muchísimas gracias por venir, por daros vuestro espacio. Y chicos, chicas, venir a este podcast, Vida Emprende. Vamos a estar ayudando también a emprendedores de Moncada y zonas cercanas, y tenéis vuestro espacio para hablar y comunicar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Alejandro, espectacular. Tío, ¿cómo arranca?